En este penúltimo problema de la colección de problemas resueltos en vídeo, tenemos un motor de corriente continua de derivación de 250 voltios, 15 kilovatios, y nos dan su rendimiento máximo que ocurre a una velocidad de 700 revoluciones por minuto, sabiendo que suministra en esta situación una potencia igual al 80% de su valor nominal. Es un problema donde los datos se dan de manera ligeramente distinta a lo que ha venido siendo habitual hasta ahora. Nos dan la resistencia del bobinado de campo y nos piden calcular el rendimiento y la velocidad cuando el motor solicita de la red una corriente de 78 amperios. Vamos a ver. Se trata, por tanto, de un cálculo de potencias y rendimiento. Para este problema no va a hacer falta, en todo caso, dibujar el circuito equivalente. Vamos a prescindir de él, puesto que, bueno, si hiciera falta lo dibujaríamos más adelante. Lo que sí quizás sería conveniente dibujar el balance de potencias que vamos a considerar en este caso, ¿no? Tenemos pues la potencia, vaya, juraría que había cogido la flecha. Ahora tenemos la potencia que atraviesa la máquina y luego tenemos las pérdidas en la máquina, que en este caso van a ser 3. Sería esta la potencia de entrada, esta sería la potencia electromagnética, esta la potencia útil, estas son las pérdidas mecánicas. No se hablan de pérdidas en el hierro, estarían aquí incluidas en todo caso en el modelo que nosotros utilizamos, las pérdidas en cobre de inducido, las pérdidas en cobre de excitación. ¿Vale? En principio, si no nos hace falta el esquema, pues por ahora lo daremos, ¿no? Entonces, nos hablan del rendimiento máximo. Volvemos a negro. El rendimiento máximo. El rendimiento máximo vale el 88%. El rendimiento máximo ocurre siempre en cualquier máquina bajo una situación que hemos visto en máquinas anteriores. El rendimiento máximo ocurre cuando la suma de todas las pérdidas variables coinciden con la suma de todas las pérdidas constantes. Es decir, la máquina puede trabajar desde vacío hasta plena carga, y entonces si nosotros variamos la máquina su régimen de funcionamiento, pues en esos regímenes de funcionamiento van a haber pérdidas que son constantes y otras que son variables. ¿Cuáles son estas? Bueno, aquí tenemos 3. Vamos a considerar solamente 3 pérdidas. Las pérdidas mecánicas, si quieren, se le añaden también las pérdidas en el hierro, las pérdidas en el cobre, de excitación y de inducido. En el motor no vamos a introducir ninguna resistencia adicional en todo el problema. Por lo tanto, ni en el inducido ni en la excitación, ¿vale? Por lo tanto, nosotros, bueno, incluso ahora voy a dibujar el esquema para justificar la explicación, aunque me imagino que se podría entender sin el mismo, pero bueno, vamos a dibujarlo, ¿no? Tendríamos la resistencia de inducido, es un motor de excitación-derivación, tendríamos el circuito de derivación y la entrada. Esto sería RE y esto sería RI. En todo el problema no cambia, no hay ninguna resistencia añadida. Por lo tanto, de las pérdidas, ¿cuáles son variables y cuáles son constantes? Bueno, pues las pérdidas variables van a ser aquellas que van a variar cuando varía el régimen de carga. Vamos a empezar por las constantes, que son más fáciles de identificar. Las pérdidas constantes van a ser las pérdidas mecánicas. No nos dicen cómo va a cambiar la pérdida mecánica. Y cuando nos lo dicen, la consideramos constante. O sea, las pérdidas constantes vamos a marcarla
aquí con una C, pues van a ser las pérdidas mecánicas. Y de estas dos, ¿alguna más es constante? Bueno, cuando la máquina varíe el par que produzca, cuando varíe el régimen de funcionamiento, va a variar esta intensidad, ¿de acuerdo? Va a variar esta intensidad, porque el par es proporcional a la intensidad. Va a variar, por lo tanto, va a variar la potencia disipada en esta resistencia. Por lo tanto, esta va a ser variable. En cambio, en esta resistencia, al no introducir ninguna resistencia adicional, la tensión va a ser constante, la resistencia es constante, la intensidad que va a circular es constante, por lo tanto, estas pérdidas van a ser también constantes. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el sumatorio de pérdidas constantes van a ser las pérdidas en el cobre de la excitación más las pérdidas mecánicas. Vamos a calcularlas. Las pérdidas en el cobre de excitación será la tensión al cuadrado partido de la resistencia. Y las pérdidas mecánicas, pues no lo sabemos todavía. Por lo tanto, lo tenemos que dejar, en principio, indicadas con su nombre. Las pérdidas variables. Pues las pérdidas variables es las pérdidas en el cobre inducido. No tenemos la resistencia, no tenemos la intensidad, no podemos calcularlo. ¿Vale? El rendimiento máximo. Bueno, el rendimiento lo podemos poner como potencia que sale. Le vamos a quitar el tanto por ciento, ¿vale? Para no tener que poner el 100. Potencia que sale más potencia que entra. La potencia que entra la puedo poner como la que sale más todas las pérdidas, ¿no? Todas las pérdidas. Como para el rendimiento máximo, además, todas las pérdidas van a ser las pérdidas variables más las pérdidas constantes. ¿De acuerdo? Estas serían todas las pérdidas. Y además, para rendimiento máximo, estas dos son iguales. Pues podemos usar solamente una de ellas. ¿Vale? Entonces, podemos poner que es la potencia que esté saliendo. Potencia que esté saliendo más 2 veces una de ellas. Vamos a poner pérdidas constantes. Esto ya lo vimos en una máquina anterior, esta expresión concreta para el par máximo. En el enunciado nos dicen que la potencia, que cuando está en situación de par máximo, está suministrando una potencia igual al 80% de su valor nominal. El valor nominal de potencia son 15 kilovatios. Siempre sabemos que los datos que nos dan al principio son los datos nominales de máquina. Entonces, si tenemos que un motor es de 15 kilovatios, esa es su potencia nominal. En régimen de rendimiento máximo, la potencia es 0,8 veces, vamos a trabajar en kilovatios, 15 kilovatios. 0,8 veces 15 kilovatios, más 2 veces sumatorio de pérdidas constantes. Y todo esto es igual a 0,88, que es el rendimiento por unidad, rendimiento en tantos por uno. Por lo tanto, de aquí podemos sacar cuántos son la suma de todas las pérdidas constantes, despejándolo de aquí. Y nos sale 0,8182, y como estábamos trabajando en kilovatios, pues son kilovatios. ¿Vale? Esto sería la suma de todas las pérdidas constantes. Todas estas pérdidas constantes, vamos a pasar ya a vatios, tienen que ser igual a todo esto, a esto de aquí, ¿no? Tiene que ser igual a 250 al cuadrado partido de 100 más las pérdidas mecánicas. Y voilà, ya podemos determinar perdón, cuánto valen las pérdidas mecánicas en esta máquina. 193,2 vatios. ¿Vale? Ya tenemos calculada esta.
Perfecto. Podemos calcular la potencia electromagnética. Vamos a añadir una página nueva y vamos a dar la posibilidad de poder ver las dos páginas. Entonces, la potencia electromagnética será la potencia que está dando el régimen de rendimiento máximo más las pérdidas mecánicas. Vamos a ver, potencia electromagnética. Vamos a ponerle subíndice de rendimiento máximo. Sería potencia útil de rendimiento máximo más pérdidas mecánicas, que son constantes, no hay que ponerle un subíndice adicional. Sería 0,8 por 15.000, ya estamos trabajando en vatios, más 193,2. Nos salen 12.193,2 vatios. Esta es la potencia electromagnética cuando la máquina esté trabajando en rendimiento máximo. Esa potencia electromagnética sabemos que es igual a la E para rendimiento máximo por la I para rendimiento máximo. Vamos a llamar esta ecuación ecuación 1. Vamos a plantear Kirchhoff en la malla externa, como siempre es habitual. Entonces la tensión aplicada será igual a la caída de tensión. Vamos a aplicar Kirchhoff para rendimiento máximo. Sería esto de aquí. Sustituyendo lo que sabemos, que solamente es la tensión, nos quedaría esto. Vamos a llamar esta ecuación ecuación 2. ¿Vale? Tenemos las mismas expresiones, las mismas valores de antes, pero nos ha aparecido una nueva incógnita. Bueno, pues vamos a aplicar el concepto de rendimiento máximo inicial, que las pérdidas variables y las constantes son iguales. Ya sabemos cuánto valen las pérdidas constantes, por lo tanto las pérdidas variables tienen que valer lo mismo. Es decir, el sumatorio de pérdidas variables tienen que valer lo mismo que las constantes. 818,2 vatios. Y las pérdidas variables dijimos antes que solamente eran las pérdidas en el cobre del inducido. Es decir, que sería RI por I al cuadrado. Está ahí para rendimiento máximo. Vaya, se me ha subido esto un momento. Aquí, vale. Y esto sería pues una tercera ecuación. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tres ecuaciones donde tenemos la intensidad como incógnita, la fuerza electromotriz y la resistencia. ¿Vale? Vamos de la ecuación 3 a despejar la RI. Que sería esta. Y la vamos a introducir en la ecuación 2, que es esta de acá. Es decir, tendríamos 250 igual a RI, que es esto. Esto sería RI, por la intensidad, ¿vale? Más la fuerza electromotriz. Aquí podemos simplificar una de las dos intensidades del denominador con esta de aquí arriba. Y esta ecuación le vamos a llamar ecuación 4. Seguimos de la ecuación 1. Volvemos a negro. De la ecuación 1 despejamos la fuerza electromotriz para esta situación de rendimiento máximo. Y la sustituimos en la ecuación recientemente sacada 4. Nos quedaría, vamos a ver, 250 igual a 818,2 con una de las dos intensidades que teníamos aquí abajo, más la E, que es 12193, la
ponemos de aquí y rendimiento, vaya, rendimiento máximo, ¿vale? Despejamos, nos sale una ecuación fácil de despejar y tendremos que la intensidad para rendimiento máximo sale de 52,05 amperios. Esa es la intensidad que circula por aquí en la situación de rendimiento máximo. No olvidemos que lo que nos pedía era el rendimiento y la velocidad. Entonces, una vez que tenemos la intensidad, podemos calcular la fuerza electromotriz inducida. Sería 12193 entre el valor que acabamos de calcular y sale 234,26. Y esto sería igual a K flujo por la velocidad para rendimiento máximo, que esto es lo que nos están pidiendo, por 2pi entre 60. Como resulta que, a ver, la velocidad para rendimiento máximo son 700 revoluciones por minuto, no lo veía, perdón. Esto es 700 revoluciones por minuto, podemos despejar K flujo, ¿vale? Estos son 700 RPM. Por lo tanto, nos quedaría que K flujo sale 3,196 voltios radian segundo. Ya tenemos el K flujo. De aquí pasaríamos dividiendo los 700 y el 2pi entre 60. Ya tenemos el K flujo de aquí. Bien, vamos a ver dónde está la ecuación de la ecuación 3. Aquí. Vamos a añadir una nueva página y aquí. Entonces, de la ecuación 3 vamos a despejar el RI. Sería 818,2 dividido de la intensidad que calculamos, que estaba aquí, al cuadrado. Ya tenemos la RI, que no nos la daban en el enunciado, pero la hemos conseguido obtener. ¿Vale? Entonces tenemos la RI ya calculada. Ahora nos piden el rendimiento cuando el motor solicita 78 amperios. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Pues calcular lo que nos hacía falta. Nos hacía falta calcular el RI para poder aplicar Kirchhoff en la nueva situación, ¿no? Aparte de las pérdidas que hemos calculado. Entonces, ahora la intensidad de entrada son 78 amperios. Vamos a calcular, esta sería la situación 2. Vamos a calcular la intensidad de excitación, que como es una máquina de derivación, la podemos calcular dividiendo la tensión, 250 voltios, entre la resistencia, que eran 100 ohmios, ¿vale? No sé si lo tenemos calculado ya antes. A ver, me despista un poco. No, no lo tenemos calculado. Sería, por tanto, 250. Bueno, perdón. Sería V entre R. Sería 250 entre 100. 2,5 amperios. Por lo tanto, en la situación 2, la intensidad de inducido sería 78 menos 2,5. Pues 75,5 amperios. En esta situación 2 planteamos la ecuación de Kirchhoff, que sería V igual a RI por I2 más la E. Ya pondremos la E descompuesta ahora cuando sustituyamos valores. Sería la V 250 voltios. La RI lo calculamos antes, 0, con datos de rendimiento máximo, 0,302. La intensidad que está pasando en la situación 2, 75,5 de inducido, más la constante K flujo, la calculamos antes
A ver, no recuerdo dónde la tenemos calculada, si aquí o aquí. Aquí está, perdón, no la había visto, 3,196. Esto es la E, sería K flujo por la velocidad, que no lo sabemos, y 2pi60. Nos queda una ecuación típica de las que nos ha resultado en los problemas anteriores y nos sale una velocidad de 678,8 revoluciones por minuto una vez que la despejamos de aquí. Este sería uno de los datos que nos pedían, ¿no? Y el otro dato que nos pedía era el rendimiento. Tenemos que calcular pérdidas, pero para no la situación de rendimiento máximo, sino la situación de 78 amperios absorbidos. Bueno, la potencia de entrada sería V por I. Sería 250 por 78. 19.500 vatios. La potencia electromagnética sería E por I2. E2 por I2 sería la E. Pues como no tenemos el cálculo, o sea, calculada, la ponemos su expresión, que su expresión sería K flujo por la velocidad por 2pi entre 60, porque la velocidad viene en revolución por minuto, y todo esto por la intensidad de inducido, perdón, que son 75,5 amperios. Bien, a ver, esto sale 17.152,4 vatios. La potencia útil, esto sería 2, esto sería 2, esto sería 2. La potencia útil sería potencia electromagnética menos pérdidas mecánicas. Sería 17.152,4 menos los 193 vatios con 2 que calculamos antes. Serían 16.959,2 vatios. Y como tenemos un poco el espacio justo, paro un momento el vídeo, reordeno y seguimos. Una vez que hemos subido todo un poco para arriba para dejar un poco aquí de espacio, pues si esto es la PU, pues el rendimiento que nos piden sería 100 PU 2 PI 2. Sería 100 por 16.959,2 entre 19.500, que es este de aquí. Saldría 86,97% de rendimiento. Este problema es un problema ligeramente distinto de resolución de los anteriores. Vamos a repasarlo antes de darlo por finalizado. Es decir, hemos utilizado la condición de rendimiento máximo para calcular parámetros que no nos daban en el enunciado, para luego determinar lo que nos pedían, el rendimiento y la velocidad para una situación dada de 78 amperios que no tiene nada que ver con el rendimiento máximo. Entonces lo que hemos hecho ha sido considerar que la condición de rendimiento máximo de cualquier máquina, las pérdidas variables y constantes son iguales. De la definición de rendimiento máximo, pues hemos conseguido obtener las pérdidas constantes. Y como las pérdidas constantes eran las pérdidas mecánicas más las del cobre, y las del cobre las podemos calcular de los datos del enunciado, pues podemos ya determinar las pérdidas mecánicas, ¿vale? Hemos determinado las pérdidas mecánicas a partir de la condición de rendimiento máximo. Otro dato que me va a hacer falta para calcular lo que nos piden va a ser la resistencia del inducido, que no nos la dan. Entonces seguimos usando valores de situación en rendimiento máximo. Calculamos la potencia electromagnética, nos sale una ecuación con E y con I. Aplicamos Kirchhoff, nos sale una ecuación con E y con I, pero también con RI. Y como las pérdidas variables son iguales que las constantes, pues podemos obtener una tercera ecuación con R y con I. Y lo que hacemos de estas tres ecuaciones, ir eliminando los parámetros que no nos interesan para quedarnos solo con la RI. ¿Vale? De camino, pues hemos calculado el K-flujo, que nos va a hacer falta más adelante, y finalmente obtenemos el valor de RI. Una vez que hemos obtenido ya todos los valores que nos faltaban en el enunciado y que los hemos calculado con la condición de rendimiento máximo, pasamos a la situación en la que nos piden los resultados, que no es rendimiento máximo, que quede claro. Por eso estoy repasando el problema una vez ya terminado. Y la situación es que nos dicen que ahora va a absorber 78 amperios
Entonces ya, como ya tenemos los datos, pues los resolvemos a partir de aquí el problema como si fuese un problema clásico, donde ya tenemos todos los datos, ¿no? La intensidad de entrada la sabemos, calculamos la intensidad de excitación, calculamos la intensidad de inducido, planteamos Kirchhoff, despejamos la E y bueno, o de la E sacamos la velocidad y luego calculamos las potencias de entrada y salida y el rendimiento, ¿vale? Bueno, con esto damos por finalizado el problema.